amigos, bienvenidos a un nuevo tema. En esta ocasión vamos a tratar un tema de gran importancia y que tiene cierta relevancia en la actualidad también, porque hay, como en todos los temas, varias opiniones al respecto. Vamos a hablar de la mente divina de Cristo y también, por ende, y sobre todo, vamos a hablar de si Jesús venció a la tentación, venció al pecado, consiguió no pecar cuando estaba aquí en la tierra, usando su divinidad o no. Algunos preguntaréis, pero eso es algo que todos sabemos, es algo muy sencillo. ¿Por qué hablar de ello? Pues porque hay varias opiniones al respecto y es bueno saber la verdad. Al final de este vídeo, si lo veis de principio a fin, conoceréis lo que dice la Escritura y los textos inspirados al respecto, porque es algo de vital importancia. Os daréis cuenta que la verdad está muy cerca del error y creer el error lleva a conclusiones ruinosas para nuestra vida y en este tema particular, en especial. Y creer la verdad nos lleva a conclusiones correctas y a comprender el Evangelio tal y como es. Vamos a empezar primero por un versículo que es el que nos irá llevando a lo largo de ese tema. Son los versículos del 2 al 5, del 5 al 8 del capítulo 2 de Filipenses, los cuales dicen así: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este sentir es igual a esta mente, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aquí vemos, de momento, lo que estamos viendo en estos versículos es que ha de haber en nosotros este sentir, esta mente que hubo también ¿en quién? En Cristo Jesús. Y nos dice que era que siendo en forma de Dios, o sea, teniendo una apariencia de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué más nos dice? Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí nos dice, tenía forma de Dios y que se despojó a sí mismo ¿de qué? De esta forma, de esta apariencia física. ¿Y qué condición tomó? La condición de hombre. Con lo cual aquí vemos a Cristo. Debemos tener esta mente que hubo en Cristo y vemos que Él dejó su forma divina y la cambió por esta forma de siervo, esta forma de hombre. Y ahora vamos a ver exactamente a qué significa esto y cómo fue. Pero debemos ver primero también Mateo 1:23, lo cual nos dice algo más de Jesús, nos dice una nota más. Dice así: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Lo vemos claro. El ángel Gabriel dice a su madre, la Virgen María, la madre de Jesús, le dice: concebirás un hombre, un niño, y su nombre será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Aquí vemos que este ser que nacería sería Dios también, tendría esa naturaleza divina. Porque hemos visto primero en Filipenses que Él se despojó, Cristo, el Hijo de Dios, se despojó de su naturaleza para tomar sobre sí la naturaleza humana, la naturaleza nuestra, la naturaleza del siervo, la naturaleza del hombre. Pero en Hebreos nos habla de su naturaleza interior. En Hebreos 1 nos habla de que es la misma imagen de Dios, de su Padre. Tiene plenamente su naturaleza, naturaleza divina. Y en el capítulo 2 nos dice cuando se humanó, cuando vino a encarnarse, que tenía también la naturaleza del hombre. Pero en ningún lugar de Hebreos nos dice que dejó su naturaleza divina para sustituirla por la del hombre, sino que tenía la divina y tenía la del hombre. Eso es básico para este tema. Hemos de comprender primero si Jesús, cuando vino aquí a la tierra, era solo hombre, era solo Dios o era hombre Dios. Era divino, humano. Tenía las dos naturalezas, solo una. ¿Cuál de ellas? Si es así. Y es lo que estamos empezando a ver ahora. Primero hemos visto que la forma exterior, la apariencia, sí que dejó la suya para adoptar la del hombre, la nuestra, pero no hemos visto de momento que dejara en ningún momento su naturaleza divina, su naturaleza original para cambiarla por la del hombre. Y en unas citas que vamos a ver vamos a dejar aclarado este tema. De momento en Mateo hemos visto que el ser que nacería sería llamado Emmanuel, que es un título, el redactor se llamaba Jesús, Yeshua, pero Emmanuel es un título que significa Dios con nosotros. Si alguien que va a nacer se llama Dios con nosotros, Dios en nuestra carne significa que no ha abandonado su naturaleza. O sí,
¿Qué creéis? También hay opiniones al respecto, pero en unos minutos eso va a quedar respondido. Vamos a leer ahora Colosenses 2, versículos del 8 al 9, porque nos dan más información respecto a eso. Dice así: Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Importante, ni filosofías huecas ni sutilezas, solo Biblia, sola Escritura. Que no nos engañen, debemos conocer según Cristo. ¿Por qué? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aquí estamos viendo que bíblicamente Cristo dejó su forma divina y tomó su forma humana, pero su naturaleza interior, su naturaleza original divina, no la dejó. Seguía ahí. Por eso sería Dios con nosotros y por eso en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la divinidad o de la deidad. Tenía forma de hombre, adoptó la naturaleza humana que le dio María por el hecho de nacer de ella, pero como vemos, seguía manteniendo su naturaleza original, su naturaleza divina también. Y ahora vamos a ver unas cuantas citas del Espíritu de Profecía para acabar de cimentar este punto y luego entrar en materia. Fijaros, la primera está en Alza tus ojos, página 88, párrafo 2, que dice así: Cristo asumió la humanidad a un costo infinito, mediante un proceso penoso y misterioso tanto para los ángeles como para los hombres. Ocultando su divinidad y dejando a un lado su gloria, nació como un niño de Belén. En carne humana vivió la ley de Dios a fin de condenar el pecado en la carne y confirmar ante las inteligencias celestiales que la ley fue establecida para proporcionar vida y asegurar la felicidad, la paz y el bien eterno de todos los que obedecen. Fijaros que dice aquí, ocultando su divinidad. Ocultar significa que aún la mantiene, pero la vela con su naturaleza humana. Y dice que también, y dejando a un lado su gloria. Vemos que seguía manteniendo su divinidad, su naturaleza divina, su naturaleza original, pero la ocultó, la veló con su humanidad. Pero lo que sí que dejó de lado es su gloria, su resplandor. Eso lo dejó de lado, pero no su divinidad. Y lo vamos a ver más claro en las próximas citas. Fijaros, ahora vamos a leer Sermones Escogidos, tomo 2, página 246, párrafo 1, que insiste en la misma idea. Dice así: Nuestro Salvador era la majestad del cielo, el Rey de gloria, pero dejó a un lado su manto y su corona reales. Eso lo dejó de lado, su manto y su corona reales, y revistió su divinidad de humanidad para experimentar en sí mismo los sufrimientos y las tentaciones de los seres humanos. Aquí lo vemos otra vez, dejó de lado ¿qué? Su gloria, su manto y su corona reales, pero aquí vemos más específicamente cómo mantuvo su divinidad. Aquí dice primero que la ocultó y aquí dice que la revistió de humanidad, con lo cual cómo ocultó su naturaleza original con la naturaleza humana. Misteriosamente se mezclaron y formaron el hombre Cristo Jesús, como dice el Espíritu de Profecía también, con lo cual Cristo seguía manteniendo su naturaleza original, la divina, pero ahora también la humana. Seguía siendo hijo de Dios y ahora también era hijo del hombre. La naturaleza humana revestía su naturaleza divina, no se veía a la vista, pero su gloria sí que la dejó. Fijaros, vamos, creo que es la última cita antes de empezar directamente con el tema. Deseado de todas las gentes, página 389, párrafo 1. Nos dice así: Su divinidad interna refulge a través de la humanidad. Aquí lo vemos, su naturaleza interna, ¿no? Su divinidad interna refulge a través de ¿qué? De su naturaleza, la naturaleza que se ve, la humana. Y va al encuentro de la gloria que viene de lo alto. Levantándose de su posición postrada, Cristo se destaca con majestad divina. Eso es un capítulo que está tratando explica el relato del monte de la transfiguración. Y aquí habla cómo es que ahí sí mostró su divinidad. Y empezó a refulgir, pues dice, su divinidad interna refulge. En ese momento refulgió y los apóstoles se quedaron de piedra, completamente impactados por lo que estaban viendo. Ahí mostró su divinidad, con lo cual si la mostró es que la tiene. Y refulgió en esta ocasión a través de la humanidad. También se manifestó cuando echó a los campistas del templo. Pero eso fue en contadas ocasiones.
Creo que hemos establecido el primer punto que quería aclarar de forma rápida. Obviamente se podrían mostrar más textos, más citas, pero con esto creo que queda clarísimo, ¿no? Querer encontrar algo que diga lo contrario a todo esto sería ridículo, ¿no? Ya que si son textos inspirados, como lo son, es imposible encontrar lo opuesto o algo diferente, ya que no puede ser inspirado una cosa y la opuesta, obviamente, al menos por el mismo autor. Y aquí dice esto, hemos visto que no tomó como cosa que aferrarse que era Dios y su forma, sino que dejó su forma y adoptó la forma humana. Vimos que dejó de lado también su gloria, sus mantos y coronas reales, pero nunca perdió su divinidad. Y cuando nació aquí en la tierra, seguía siendo divino también, era un ser divino humano. Tenía dos naturalezas Jesús, su naturaleza original, la divina, y la naturaleza humana, nuestra misma naturaleza caída. Eso lo explico en una serie que trato la humanidad de Jesús, se llama Emmanuel, Dios con nosotros. Ahí hay 5 temas donde se ve ampliamente qué tipo de naturaleza humana adoptó Jesús. Os lo avanzo, es obviamente nuestra, perfectamente idéntica a la nuestra naturaleza caída con todas sus pasiones y tendencias al mal que contiene ella, porque fue tentado exactamente como nosotros, tomó nuestra misma carne y sangre, como dice Hebreos 2, del 14 en adelante, ¿no? Pero eso ya lo explico ahí y en otros temas de mi canal, ahora no nos vamos a centrar en eso, sino que ya hemos visto que Cristo tenía dos naturalezas, era divino humano, y ahora vamos a ver cómo venció a la tentación. ¿La venció usando su naturaleza divina, su divinidad, o fue de otra manera? ¿Qué hay de todo eso? Pues vamos a leer escritos de E.J. Waggoner y de A.T. Jones para aclarar el tema al respecto. Porque sabéis, hay un tema que se llama el mensaje de 1888, que fue un mensaje preciosísimo que Dios envió a 2 jóvenes pastores, el pastor E.J. Waggoner y el pastor A.T. Jones, a los dos, con lo cual hay que aclarar ese tema a través de los dos, porque es parte esencial del mensaje de la justificación por la fe. Como es un mensaje preciosísimo enviado a ellos por Dios, tienen autoridad en este tema, en ese tema del Evangelio, con lo cual haremos bien en ver qué escribieron y primero conocerlo, creerlo y luego predicarlo a los demás, porque eso es parte de la lluvia tardía del mensaje final al mundo. Leed Testimonios para los Ministros, página 91 en adelante, y ahí veréis lo que la profeta del Señor, la mensajera del Señor, Ellen White, dice de este mensaje y de ellos. Y vemos que dice eso, que es un preciosísimo mensaje que fue enviado por Dios a ellos. Y era un mensaje que fijaba a los hombres a la divina persona de Jesús, precisamente la naturaleza divina de Jesús, a la persona divina de Jesús, entre otras cosas. Con lo cual vamos a leer de ellos. Primero, por eso, me gustaría leer una cita más al respecto de eso para acabar de cimentar que Cristo mantuvo su divinidad cuando nació aquí en la tierra. Esta cita está en Cada día con Dios, página 335, párrafo 2. Página 355, párrafo 2. Nos dice así: el Señor Jesús asumió la forma del hombre pecador y revistió su divinidad con humanidad. Aquí tenemos lo que dice Filipenses 2, del 5 al 8 que ya hemos leído. Asumió que la forma del hombre, nuestra forma como hombre, dejó de lado su forma divina y revistió su divinidad con humanidad. Aquí lo volvemos a ver de nuevo. Su divinidad es oculta, es revestida por humanidad, pero no la deja de lado, no la desecha. Pero era santo tal como Dios es santo. Si no hubiera sido sin mancha de pecado, no podría haber sido el Salvador de la humanidad. Era el portador del pecado, no necesitaba expiación, puesto que era uno con Dios en pureza y santidad. ¿De qué? De carácter. Podía presentarse como propiciación por los pecados de todo el mundo. Fijaros, aquí dice que era uno con Dios en pureza y santidad de carácter. ¿Por qué he querido poner esta cita? Porque mucha gente, lastimosamente, usa esa cita y otras para decir que Cristo vino con una naturaleza humana como Adán antes de pecar, o que era una especie de naturaleza mixta como Adán antes de pecar, porque no tendía la tendencia al mal que tenemos todos nosotros en nuestra carne, lo cual no es pecado si no se le hace caso. Pero por otro lado también tenía las debilidades inocentes, ¿no? Se cansaba, Jesús tenía sueño, tenía hambre, etc. Esa cita y otras es la que usa mucha gente para afirmar esta barbaridad antibíblica, ¿no? Y la he puesto porque es tan sencilla de entender también. No es necesario torcerla. Fijaros, primero nos habla de lo que nos interesa. Asumió la forma de hombre, no la forma de Dios, pero revistió su divinidad con humanidad. Mantuvo su naturaleza interior original ahí y la revistió con humanidad.
se mezclaron las dos, la divina y la humana. Pero cuando digo mezclaron, no digo que se empezaron a una por aquí y otra por allá, sino que se mezclaron pero sin interferir la una con la otra. Eso es el misterio de la piedad. Y lo he puesto porque aquí decía que Cristo era uno con Dios en pureza y santidad. ¿De qué? De carácter, no en carne. Cristo no tomó una carne inmaculada como Adán tenía antes de pecar, sino que en carácter era uno con Dios. ¿Por qué? Por el hecho de que nunca pecó. Qué fácil es leer las citas correctamente, ¿verdad? Pues bueno, la he puesto para si hay alguna persona que ve este vídeo que aún cree que Cristo tomó una naturaleza como Adán antes de pecar, pues pueda salir de dudas con esta breve cita y que no la malinterprete. Y ahora sí, vamos a entrar a leer citas o escritos de los mensajeros de 1888. Y primero vamos a empezar en el libro Cristo y su justicia, en su capítulo 5, que es de E.J. Waggoner. ¿Por qué quiero leer este capítulo? Pues porque he visto que hay personas que muy sinceramente leen este capítulo y llegan a una cierta conclusión que voy a comentar cuando terminamos de leer esta cita. Pero sin embargo, llegan a esta conclusión, que voy a comentar después, sin leer otros artículos del otro mensajero de 1888 y toman una idea que parece que aquí sale y la tuercen para llegar a una conclusión errónea. Y eso es terrible, como lo veremos después. El mensaje se conjuga con lo que dicen los dos predicadores al cual Dios les mostró o les envió su preciosísimo mensaje, no solo de uno y malinterpretándole. Aquí vamos a ver una explicación bastante rápida y a nivel macro de E.J. Waggoner, pero luego vamos a ver la misma explicación por parte de A.T. Jones a nivel micro, a nivel quirúrgico, y vamos a darnos cuenta de cuál es la verdad de si Jesús usó su divinidad o no y cómo fue. Fijaros, vamos a empezar a leer la cita, como he dicho, de Cristo y su justicia, capítulo 5, por E.J. Waggoner. Dice así: un punto más y podremos aprender la lección completa en relación al hecho de que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquí E.J. Waggoner ha hecho una explicación magnífica de qué tipo de carne tomó Jesús, etcétera, de la humanidad de Jesús. Por eso, como digo, lo dejamos para otros vídeos que ya tengo en este canal, que los podéis ir a ver tranquilamente si queréis. Ahora vamos a centrarnos en lo que nos toca. Dice así: ¿cómo es que Cristo pudo estar rodeado de flaqueza, según dice Hebreos 5.2, y sin embargo no cometer pecado? Algunos pensaron, por lo que leímos hasta aquí, que rebajamos el carácter de Jesús para denigrarlo hasta el nivel del hombre pecaminoso. Al contrario, estamos justamente exaltando el poder divino de nuestro bendito Señor, o nuestro bendito Salvador, quien descendió voluntariamente al nivel del hombre pecaminoso para que pudiera exaltar al hombre a su propia pureza inmaculada, la cual retuvo bajo las circunstancias más adversas. Su humanidad solamente revistió su naturaleza divina, aquí vemos lo mismo que dice la Biblia y el espíritu de profecía, por la cual estaba conectado inseparablemente con el Dios invisible y que fue más capaz de resistir exitosamente la debilidad de la carne. Fijaros, aquí nos dice que revistió su naturaleza divina con la humana, obviamente, pero por su naturaleza divina estaba conectado ¿a quién? Al Dios invisible, a su Padre. Y por esta naturaleza, por esa conexión de esta naturaleza con su Padre, con Dios, fue capaz de resistir exitosamente las debilidades de la carne, o sea, las tentaciones. Quedaros con eso y vamos a seguir leyendo porque aún queda mucho por leer, sobre todo de A.T. Jones, y lo hago así porque tenemos que llegar a conclusiones concretas y yendo punto por punto. Aquí de momento nos dice lo mismo que hemos visto, que revistió su naturaleza divina con humanidad y que esta naturaleza divina estaba conectada con el Padre. Quedaros con este punto porque es importantísimo. Y gracias a esta naturaleza divina conectada con su Padre, fue capaz de resistir exitosamente la tentación, la debilidad de la carne. Y ahora vamos a seguir leyendo. Dice: hubo en toda su vida una lucha. La carne, afectada por el enemigo de toda justicia, tendía a pecar. Sin embargo, su naturaleza divina nunca albergó ni por un momento un mal deseo, ni vaciló jamás su poder divino. Aquí vemos, en su naturaleza humana había las tendencias al mal, obviamente, las que tenemos nosotros, y esas tienden a pecar. Pero dice, su naturaleza divina nunca albergó ni por un momento un mal deseo, ni vaciló jamás su poder divino. La contaminación de la carne, las tendencias pecaminosas que hay en nuestra carne nunca fueron a su naturaleza divina, o en otras palabras, nunca fueron
a su mente. Y os avanzo eso de su mente porque es lo que vamos a ver ampliamente con la lectura de los escritos de A.T. Jones. Es importante entender este punto y relacionar siempre naturaleza divina con mente de Cristo. Aquí fijaros, esta naturaleza divina nunca se contaminó con un mal deseo, nunca vaciló su poder divino. Esta naturaleza que, como os visto, estaba conectada permanentemente con el Padre. Y sigue diciendo, habiendo sufrido en la carne todo lo que la humanidad pueda jamás sufrir, regresó al trono del Padre tan inmaculado como cuando dejó las cortes de gloria. Cuando descendió a la tumba bajo el poder de la muerte, no pudo ser retenido por ella porque no tenía pecado. En otras palabras, no pudo ser resistido ahí porque nunca pecó. Él jamás transgredió la ley. Siguiente parte de la cita nos dice así, pero alguien puede decir, no encuentro consuelo en eso. Solo tengo un ejemplo, pero no puedo seguirlo ya que no tengo el poder que tuvo Cristo. Eso es fácil, ¿no? Que lo podamos decir. Él fue Dios, aun mientras estaba aquí en la tierra, pero yo no soy más que un hombre. ¿No? Mucha gente puede decir, bueno, si tiene naturaleza divina y humana, yo no tengo naturaleza divina, solo la humana, con lo cual él tiene una ventaja, ¿no? Él tiene una ventaja, no me sirve como ejemplo. Si él tiene algo que yo no puede tener, ¿cómo lo hago yo para vencer como él venció? Eso es el argumento de muchos que lastimosamente se usa a menudo, ¿no? Pero ahora vamos a ver una respuesta, vamos a empezar a ver una respuesta al respecto. ¿Qué dice Waggoner? Sí, es correcto, pero puedes tener el mismo poder que él tuvo. O sea, no tienes una naturaleza divina tú, solo humana, pero puedes tener el mismo poder que él tuvo si así lo deseas. Él estuvo rodeado de flaqueza, sin embargo, no hizo pecado por el poder divino habitando constantemente en él. Y luego cita Efesios 3 del 14 al 19, donde nos habla que Pablo que debemos ser llenos de la plenitud de Dios. Son los textos que podéis buscar y eso es lo que se basa Waggoner para afirmar esto. Y con esta frase y alguna otra que hemos visto antes, pero sobre todo en esa, hay gente que dice, ¿veis? Cristo venció el pecado porque usó su divinidad. Solo lo venció porque usaba su divinidad y aquí nos dice, y también la Biblia, que podemos ser partícipes de esta divinidad si se la pedimos a Cristo. Pero Él aquí no venció como hombre, venció usando su divinidad. ¿Es eso cierto? Lo que dice aquí, no hizo pecado por el poder divino habitando constantemente en Él. ¿Eso es lo que hizo, de lo que se valió Cristo para no pecar nunca? Vamos a ampliarlo con el otro mensajero de 1888 llamado A.T. Jones. Quedaros con lo que hemos visto ahora, porque ahora vamos a leer a A.T. Jones y vamos a ver todo eso mucho más explicado. Y vamos a ser quirúrgicos, como he dicho antes, y vamos a ver si esta afirmación, Cristo venció usando su divinidad, como dice aquí, por el poder divino habitando constantemente en él, es correcta. ¿Podemos concluir esto después de leer esta cita y la de antes de J. Waggoner? Lo veremos al final, porque solo hay dos posibilidades, sí o no. Vamos a ver lo mismo explicado mucho más argumentado y mucho más profundamente y mucho más ampliamente por A.T. Jones y veremos si sí o si no. Sigamos adelante. Fijaros, vamos a empezar. Conferencia General de 1895, capítulo 17, página 3. Por A.T. Jones nos dice así. El que hizo los mundos, el verbo de Dios, fue hecho el mismo carne. El Dios que habitaba en el cielo habitó en nuestra carne pecaminosa. No obstante, ese ser divino, cuando estuvo en carne pecaminosa, no manifestó nunca ni una partícula de su yo divino al resistir las tentaciones que había en aquella carne, sino que se despojó, se vació de sí mismo. Fijaros, acabamos de ver lo que dice Waggoner, y os he dicho la conclusión a que llegan muchos, ¿no? ¿Veis? Cristo usó su poder divino para vencer, pero nosotros también lo podemos tener si se lo pedimos. ¿Esa afirmación es cierta? Bueno, aquí vemos que si eso fuera cierto, se contradice ya a la primera de cambio con lo que dice A.T. Jones, el otro mensajero de 1888. Y recordemos que Dios envió el preciosísimo mensaje de la justificación por la fe, que incluye obviamente la humanidad de Cristo, el engendramiento del Hijo de Dios antes ya de venir a la tierra, etc., a los dos, con lo cual hablaban lo mismo. ¿Cómo puede ser que uno aparentemente diga una cosa y otro otra? Pues, ¿sabéis cuál es la realidad? Y lo veremos ahora claramente, que no es que cada uno dijera una cosa, es que dicen lo mismo. Concluir que lo que dice Waggoner ahí es que Cristo usó su divinidad para resistir la tentación no es una respuesta correcta,
No es una respuesta del todo correcta. Y ahora, como he dicho, vamos a ser quirúrgicos y vamos a entender cómo Cristo venció. Lo veremos escrito literalmente y vamos a entender perfectamente, porque no entender perfectamente este punto lleva a la ruina. Y son palabras que usa A.T. Jones a lo largo de esta cita que vamos a estar leyendo, con lo cual estad atentos. De momento ya hemos visto este verbo, que es Cristo, no perdió su divinidad, la mantuvo, vino aquí, la revistió de humanidad, con lo cual la veló, la ocultó, pero no la perdió. Tomó nuestra misma carne, nuestra carne pecaminosa, eso como ya he dicho está en otros temas de mi canal, no es el tema de hoy, pero no obstante, como dice aquí, el ser divino cuando estuvo como hombre, en nuestra carne, en forma de hombre, con nuestra misma carne, no manifestó nunca ni una partícula de su yo divino, con lo cual no pudo resistir las tentaciones haciendo uso de su yo divino. Entonces, ¿cómo lo hizo? ¿O cómo funcionó eso? ¿Por qué mantuvo su divinidad si no la pudo usar nunca? Recordad que hemos visto también que decía J. Waggoner que este yo divino, esta persona divina de Jesús, estaba unida permanentemente a su Padre, a Dios el Padre. Quedaros con eso porque eso también lo va a desarrollar Jones y ahí tenemos la clave de entender correctamente este precioso tema. Sigamos leyendo. No manifestó nunca ni una partícula de su yo divino al resistir las tentaciones que había en aquella carne, sino que se despojó, se vació de sí mismo. Fijaros, él se vació de este yo, no lo usó, lo mantuvo velado, pero no lo usó, se vació de esto y resistió las tentaciones de la carne de otra manera, no haciéndose uso de su yo divino. Fijaros, sigue diciendo, Jesucristo el Eterno vino en su divina persona en esta misma carne nuestra, y no permite nunca que su poder divino, su yo personal, se manifestara en su lucha contra esas tentaciones, seducciones y atracciones de la carne. Otra vez más y más claro, no permite nunca que su poder divino, su naturaleza divina, su yo personal, se manifestara en su lucha contra las tentaciones y atracciones de la carne. Entonces, ¿qué? Sigamos leyendo, porque se va a poner aún más interesante. Ahora vamos a la página 4 del mismo libro, del mismo artículo, conferencia de 1895, capítulo 17. Dice así, ¿qué fue entonces lo que venció el pecado allí, guardándolo de pecar? Fue el poder de Dios el Padre el que lo guardó. Fijaros, es igual que lo que dice J. Waggoner, pero entendido de forma correcta y más argumentado. Hemos visto antes que su naturaleza divina estaba permanentemente unida al Padre. Y aquí nos dice, y también nos decía Waggoner, que por su poder divino venció las tentaciones, venció las tendencias naturales de la carne. Eso hizo que no pecara jamás. Aquí hemos visto que John nos dice que nunca usó su yo particular, que nunca hizo provisión de su yo divino para vencer, sino que lo mantuvo sujeto, se vació de esto y lo mantuvo oculto. Y ahora nos dice entonces inmediatamente cómo pudo vencer entonces, si no usó su yo divino. Pues fue por el poder de Dios el Padre que lo guardó. Sigamos leyendo porque aún va más allá. ¿En qué nos afecta eso a nosotros? En esto, no podemos vaciarnos por nosotros mismos, pero su divina mente viene a nosotros, y por ese poder divino podemos ser vaciados de nuestro yo depravado. Entonces, mediante ese poder divino, la mente de Jesucristo de Dios, el Padre, viene a nosotros y nos guarda del poder de la tentación. Fijaros, nosotros no podemos vaciarnos a nosotros mismos, con lo cual para poder vencer, ¿cómo debemos hacerlo? Pues recibiendo la mente divina de Cristo, esa mente que viene a nosotros, recibiendo la naturaleza divina, el yo personal de Cristo. Lo vamos a ver después también con textos bíblicos al final, pero ya tenemos que empezar a hablar de ello. Aquí lo dice claramente, por ese poder divino podemos ser vaciados de nuestro yo, podemos sustituir nuestra mente carnal por la mente de Cristo, por esa naturaleza divina de Cristo. Se cambia nuestra mente depravada por una mente pura y santa, una mente que no consintió en pecar. Viene a nosotros así y nos sigue diciendo, así Cristo, vaciándose de su yo divino, de su yo justo, nos trae el poder por medio del cual somos vaciados de nuestro yo depravado. Es una transacción. Él nos da su yo divino y nosotros dejamos fuera nuestro yo depravado. ¿Lo veis? Él se hizo pecado por nosotros y nosotros somos hechos justicia de Dios en Él, como dice Pablo. Es esta transacción.
Es así como abolió en su carne la enemistad e hizo posible que dicha enemistad fuera destruida en vosotros y en mí. ¿Lo veis? Vaciándose de su yo divino, no haciendo uso de él, y venciendo por el poder del Padre, que es el que lo guardó, permite eso, permite esa sensación, permite enviarnos su mente divina a nosotros y que nuestra mente se vaya afuera, nuestra mente carnal y depravada. No tenemos poder para vaciarnos a nosotros mismos y echar de nosotros nuestra mente carnal. Estamos en Romanos 7 sin Cristo, pero luego con Cristo estamos en Romanos 8. Nos envía su mente y todo cambia. Podemos resistir la tentación, ¿entendéis? Sigamos leyendo un poco más. Dice, Cristo dependió en todo tiempo del Padre. Aquí lo vemos. ¿Usó su yo personal, su divinidad para vencer? No. Dependió en todo tiempo del Padre. Esta naturaleza humana, esta naturaleza divina, este yo divino estaba permanentemente unido al Padre. Por eso pudo vencer. Dependía en todo tiempo del Padre. El propio Cristo que hizo los mundos estuvo en esta carne pecaminosa mía y vuestra que Él tomó. El que creó los mundos estuvo allí en su divina presencia todo el tiempo, pero nunca se permitió a sí mismo manifestarse. Fijaros, ¿dónde estuvo? Este ser, el propio Cristo, creador de los mundos, su naturaleza divina, presente ¿en dónde? En nuestra carne pecaminosa, todo el tiempo, pero nunca se permitió a sí mismo manifestarse ni efectuar por sí mismo ninguna de sus obras. Mantuvo su yo sometido. Fijaros, mantuvo su yo divino sometido. Por sí mismo no manifestó ni efectuó ninguna de sus obras que podía haber efectuado haciendo uso de su naturaleza divina. Dependió en todo tiempo del Padre. Cuando le sobrevinieron esas tentaciones, podría haberlas aniquilado todas ellas mediante el justo ejercicio de su yo divino, pero de haber obrado así habría significado nuestra ruina, lo que decía antes la palabra ruina. Si hubiera hecho valer su yo, si hubiera permitido que se manifestara, incluso en justicia, habría significado nuestra ruina, puesto que nosotros, que no somos otra cosa excepto maldad, no habríamos tenido nada ante nosotros que no fuera la manifestación del yo. ¿Os fijáis? Si Él nos hubiera vaciado a sí mismo de este yo divino, en otras palabras, si no hubiera decidido ocultarlo y no usarlo, nosotros no tendríamos esperanza. Sería nuestra ruina, porque nosotros no podemos vaciarnos de nuestro yo depravado. Estamos condenados a tenerlo para siempre. ¿Os dais cuenta? Solo podemos vaciarnos de nuestro yo depravado si recibimos esta mente divina, esta naturaleza divina de Cristo, que nos libera de nuestra mente depravada, si hacemos una sustitución integral de nuestra mente por la mente de Cristo. Pero no podemos hacerlo por nosotros mismos, debemos recibirla como don de parte de Cristo. ¿Os dais cuenta por qué es tan importante que Él no usara nunca su divinidad? Que Él mantuviera su yo divino siempre sometido, porque si no, como dice aquí, sería nuestra ruina. Entonces, ¿pero cómo venció la tentación, no? Y hemos visto que dependió en todo el tiempo del Padre y que el Padre hacía las obras en Él. Pero vamos a ver más, porque hemos de aclararlo más. No podemos dejar duda al respecto. No podemos dejar que leyendo solo a Waggoner llegamos a la conclusión de que sí que usó su divinidad por Él mismo, y leyendo a Jones vemos que no. Debemos llegar a una conclusión correcta y una conclusión que conjugue lo que hemos leído, todo lo que hemos leído. Necesitamos más cemento para conjugar todas las piezas, ¿verdad? Y lo tenemos. Sigamos leyendo. Mirad. Dice, por lo tanto, a fin de que pudiéramos ser liberados de nuestro yo depravado, el ser divino, el santo, mantuvo en sujeción, sometió, se vació de toda manifestación de su justo yo. Y hemos visto, aunque fuera con justicia, si hubiera usado su divinidad para vencer la tentación, si hubiera hecho eso por Él mismo, sería nuestra ruina. Aquí lo dice, se vació de toda manifestación de su justo yo, lo tuvo que mantener en sujeción. Cumplió así el objetivo, lo cumplió anonadándose a cada instante y encomendando todo en las manos del Padre a fin de que lo guardara de esas tentaciones. ¿Cómo venció la tentación? Se encomendaba en todo momento, a cada instante, ¿a quién? A su Padre, porque Él le guardara de toda tentación. Porque Él le guardara de que las tendencias pecaminosas de su naturaleza humana pasaran a su mente o a su naturaleza divina. ¿Entendéis? Dice, venció mediante la gracia y el poder del Padre, quien vino a Él en razón de su fe y de haberse vaciado de sí mismo.
hemos visto, él seguía manteniendo su naturaleza divina pero velada. No hizo uso de ella, pero ésta seguía a cada instante conectada al Padre. Y el poder del Padre fue el que le ayudó a vencer la tentación. Fue una dependencia total y conexión total, permanente, al 100% con su Padre, que le hizo vencer las tentaciones. No pudo hacer uso de él por él mismo, de su yo divino, sino que la conexión de este yo divino con el Padre, con su Padre, le permitió resistir la tentación. ¿Entendéis? Y hemos visto por qué. Porque nosotros somos incapaces de vaciarnos en nosotros mismos y de esta manera anular nuestra naturaleza. No podemos. Con lo cual él no podía hacer uso de su naturaleza divina. Tenía que vaciarse a él mismo y vencer en unión con el Padre. Y de esta forma nosotros, como hemos leído, poder recibir la mente divina de Cristo que nos vacía de nuestro yo depravado. ¿Vais entendiendo? Sé que es un tema complicado y es un tema que quizá al final, cuando lo acabáis de leer, diréis, ¿qué ha pasado aquí? No me acuerdo, no entiendo, no acabo de entender. Bueno, es un tema profundo y también hay parte misteriosa aquí, porque es el misterio de la piedad, pero debemos hacer un esfuerzo con la ayuda de Dios para poder comprender, ya que es parte esencial del Evangelio y de esta forma no caer en conclusiones erróneas. Sigamos leyendo porque aún hay unas cuantas partes más de este maravilloso artículo de A.T. Jones. Dice así, en el siguiente párrafo. En ese punto nos encontramos ahora. Es ahí en donde nos toca a vosotros y a mí. Somos tentados, somos probados y tenemos siempre la ocasión de hacer valer nuestro yo asumiendo nuestra prerrogativa de pasar a la acción. Cristo nunca hizo uso de su yo divino. Venció por la unión con el Padre. Y nosotros, cuando somos tentados, también tenemos esa opción. Podemos usar nuestro yo o depender del Padre y que Él nos ayude a no caer en tentación. Y eso es lo que vemos aquí. Fijaros, dice así, no faltan sugerencias en el sentido de que sufrir tales y tales cosas es demasiado incluso para un cristiano. Y de que no se espera que la humildad de un cristiano vaya tan lejos como eso. Alguien os hiere en la mejilla, estropea vuestro carro o vuestros enseres, o quizá arroja piedras contra la carpa o lugar de reunión en que estáis. Satanás hace la sugerencia, denúncialos y haz valer tus derechos, dándolos en escarmiento. Un cristiano no tiene por qué soportar cosas como esas en el mundo, no es justo. Entonces le respondéis así, tienes razón, no hay derecho, les vamos a dar una lección. ¿Y no es lo que nos sucede continuamente? Somos achados por múltiples tentaciones y Satanás a que nos incita a hacer salir nuestro yo, a justificarnos y a defendernos. Autodefensa, ¿verdad? Eso no es justo que me pase a mí, no puede ser. Y aunque sea algo injusto realmente, si nos sale ese espíritu de autodefendernos o de usar nuestro yo, entonces es cuando caemos en la tentación. Es lo que jamás hizo Cristo y nosotros tampoco debemos hacer. Y hemos visto también, en este caso con la lectura de O.J. Wagner, que el poder que tuvo Cristo a su menester, todo lo que tuvo Cristo a su menester, nosotros también lo tenemos a nuestro alcance. Con lo cual, ¿por qué dejamos salir nuestro yo? ¿Por qué somos tan débiles y no nos aferramos a las promesas de Dios y al poder divino del Padre? ¿Por qué? Sigamos leyendo. Dice así, sí, y quizá lo hacéis, ¿pero de qué se trata? ¿De autodefensa? ¿De una respuesta del yo? No, mantened a raya este malvado yo. Permitid que sea Dios quien tome cartas en el asunto. Mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor en Romanos 10:19. Eso es lo que hizo Jesucristo. ¿Vais entendiendo? ¿Seguís entendiendo? Cristo nunca hizo uso de su yo, de su naturaleza divina, sino que estaba permanentemente conectado al Padre y Dios tomaba cartas en el asunto. Él le daba el poder para resistir la tentación. ¿Entendéis? El Padre fue el que hizo, por elección de Cristo, que Él nunca pecara, que su naturaleza humana no contaminara nunca la divina. ¿Por qué tuvo el poder del Padre para hacerlo? Porque Él se lo permitía, Cristo se lo permitía. En su elección prefería no pecar, no hacer uso de su yo y depender constantemente del Padre. Eso es lo que hizo Jesucristo. La escupieron, se mofaron de él, lo abofetearon en el rostro, le dieron estirones al cabello, le pusieron en la sien una corona de espinas y en son de burla se arrodillaron ante él diciendo, «Salve, Rey de los judíos», dice Mateo 27:29. Le vendaron los ojos y le hirieron, gritándole, «Profetiza, ¿quién es el que te golpeó?». Lucas 22:64.
tuvo que soportar todo eso en su naturaleza humana, puesto que mantuvo silente su yo divino. De nuevo, ¿cómo resistió estas tentaciones? En su naturaleza humana, porque su yo divino se mantuvo silente, se mantuvo oculto, no hizo uso de su yo divino para acabar con todo eso. Su yo divino, una vez más, estaba conectado permanentemente con el Padre, con lo cual el Padre le daba este poder para resistir en su naturaleza humana las tentaciones. ¿Entendéis? Si os perdéis en algún momento podéis parar, volver atrás o incluso si tenéis dudas podéis dejar vuestros comentarios en los comentarios, valga la redundancia de este vídeo, y si sé la respuesta buenamente os podré responder y aclarar cualquier duda que tengáis. De momento por eso vamos poco a poco, parte por parte, para cimentar cada punto correctamente y no llegar a conclusiones ni erróneas ni precipitadas. Vamos a seguir leyendo ahora la página 4 y página 5. Dice, ¿os parece que debió sentir la sugerencia a que actuara para disolver aquella turba? Por supuesto que sí, ¿no? A que dejara ir una manifestación de su propia divinidad, barriendo así que le impía multitud. Con toda seguridad Satanás estaba allí para sugerirle tal cosa. Satanás le quería decir, usa tu divinidad, acaba con todo esto, tú puedes, usa tu yo. Lo mismo que nos dice a nosotros, usa tu yo, defiéndete. ¿Y es lo que debemos hacer? No, ya lo hemos visto. ¿Y él lo hizo? Tampoco, también lo hemos visto. ¿Cuál fue en respuesta a la actitud de Jesús? Se mantuvo indefenso como Cordero de Dios, no impuso su yo divino, no se valió de él. Una vez más, nos decía Waggoner, venció por el poder divino. Y aquí nos dice que nunca usó su yo divino. ¿Por qué? Porque en realidad venció con su poder divino, pero porque el Padre le daba ese poder y el Padre le hacía vencer. No por él mismo. Él nunca usó su divinidad por él mismo, ¿entendéis? Son conceptos que se acercan, pero son completamente diferentes. Si creemos que Cristo usó su divinidad para vencer la tentación, no tenemos Salvador y estamos en una ruina completa. ¿Por qué? Porque usó su yo. Y nosotros no podemos usar nuestro yo para resistir la tentación. No es ejemplo para nosotros si hubiera sido así. En cambio, si mantuvo, como dice aquí, su yo divino silento, si no se valió de su yo divino, y este yo a la vez estaba conectado permanentemente al Padre, y por el poder del Padre que le daba, vencía la tentación, entonces sí que tenemos Salvador y sirve de ejemplo, porque nosotros también debemos mantener nuestro yo silente y depender totalmente del Padre Celestial para que nos ayude a vencer las tentaciones y las tendencias que hay en nuestra carne, ¿entendéis? Cristo nunca se valió de su yo divino, lo mantuvo silente. Solo su humanidad se manifestó allí, entregándose totalmente para que fuera hecha la voluntad de Dios. Dijo a Pilato, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. Juan 19:11. Sigamos un poco más. Tal es la fe de Jesús. Y ese es el significado de la profecía que afirma que aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Hemos de tener esa fe divina de Jesucristo, que viene a nosotros en ese don de su mente que nos concede. Esa mente que Él me da ejercerá en mí la misma fe que ejerció en Él. Por lo tanto, guardamos la fe de Jesús. Hemos de recibir esta mente de Cristo. Solo así, recibiendo esta mente, su espíritu, podremos resistir la tentación. Como dice el deseo de las gentes, ¿qué mantiene en jaque a Satanás? ¿Qué es lo que nos ayuda a vencer las tendencias heredadas y cultivadas y la única opción para resistir al mal y no pecar más? El Espíritu Santo es esta persona divina de Jesús, la llamada tercera persona de la divinidad. ¿Entendéis por qué aquí la cita de que Cristo vendría en su naturaleza divina a nosotros? ¿Por qué todo eso? Pues porque por medio de su Espíritu, como dice el deseo también, como poder divino, nos envía esta mente, su mente, para que sustituya la nuestra y podamos de esta manera vencer en su totalidad al pecado. Nos lleva al arrepentimiento para vencer esas tendencias cultivadas, ese pecado ya cometido, y someter las tendencias para no cometer nuevos pecados. Nos salva del pecado en su totalidad, ¿lo entendéis? Eso también lo explico más ampliamente en mi serie Emmanuel, Dios con nosotros, donde habla de la humanidad
de Jesús. ¿Entendéis? Volvamos a leer. Esa mente que Él me da ejercerá en mí la misma fe que ejerció en Él. Recibamos esta mente. La mente de Cristo es la única manera que hay para vencer el mal y no pecar nunca más, para que realmente la victoria de pecado sea una realidad en nuestra vida. Ahora me acuerdo, ¿no?, de mucha gente que cree que no se puede vencer el pecado. Qué lejos están, ¿no?, del Evangelio y de la comprensión correcta de los textos. Ojalá puedan ver este vídeo alguien que cree opuesto y pueda reaccionar. Porque eso es Evangelio puro, parte esencial del Evangelio y parte esencial del mensaje de la lluvia tardía. Este mensaje, como vimos también en otros vídeos de mi canal, es un instructor en justicia, es esa mente divina, es el Espíritu Santo que viene a nosotros como la lluvia. Es Cristo que viene como nosotros a la lluvia, también lo dice el Espíritu de Profecía en otras citas. Pero sigamos leyendo un poco más de este texto de A.T. Jones. Nos dice así: vemos pues a Jesús mediante esa sumisión de sí mismo, evitando actuar según su justo yo y no permitiendo que se manifestara aún bajo las más fuertes tentaciones. Y el Espíritu de Profecía nos dice que aquello que debió soportar en la noche de su traición eran las mismas cosas que la naturaleza humana encuentra tan difícil de soportar, aquello a lo que su naturaleza humana encuentra más difícil someterse, pero Jesús, absteniéndose del recurso de a su yo divino, logró que la naturaleza humana se sometiera a él mediante el poder del Padre, que es quien lo libró de pecar. Más claro imposible, ¿no? Ya lo hemos visto claro y ahora lo volvemos a ver para casi terminar. Jesús se abstuvo del recurso de su yo divino. Logró que la naturaleza humana, su naturaleza humana, la misma que la nuestra, la que tomó y revistió su divinidad, su yo divino, se sometiera a él mediante ¿qué? El poder del Padre, que es quien lo libró de pecar. Cristo no se libró de pecar ni de las tentaciones usando su poder divino por él mismo, sino que lo resistió, no pecó mediante el poder del Padre que actuó en él. Es muy distinto. Su yo divino estaba permanentemente conectado con el Padre y eso es lo que le permitió no pecar y no ceder a la tentación, el poder del Padre sobre él, no el uso de su yo divino por él mismo. Con lo cual, mucho cuidado de leer lo que hemos leído de J. Waggoner y concluir precipitadamente que Cristo venció haciendo uso de su poder divino, porque ya hemos visto que no. El mensaje, el preciosísimo mensaje de 1888, Dios lo envió a Waggoner y a Jones, con lo cual leyendo los dos debemos llegar a una conclusión correcta. Si leemos solo aquella porción de Waggoner y malinterpretamos sus palabras, llegamos a una conclusión inevitablemente incorrecta. En cambio, si leemos Waggoner y luego leemos esto que estamos leyendo de A.T. Jones, llegamos a una conclusión correcta y vemos que los dos conjugan. Uno lo explica a nivel más macro y A.T. Jones lo explica a nivel más micro, más quirúrgico. Jesús nunca usó por sí mismo su poder divino. Venció mediante el poder del Padre en él. El Padre es quien le libró de pecar, el poder del Padre, por su conexión permanente de su yo divino con él. ¿Entendéis? Pues ahora sigamos un poco más, ya para terminar con A.T. Jones. Nos dice así: de esa forma nos lleva a esa misma mente divina, a ese mismo poder divino, de forma que cuando se nos provoque, cuando se nos abofetee, cuando nos escupan en la cara, cuando seamos perseguidos como lo fue él, y muy pronto lo vamos a ser, habiéndosenos dado esa mente divina que hubo en él, mantendrá a raya nuestro yo natural, nuestro yo pecador, y lo pondremos todo en manos de Dios. Entonces el Padre nos guardará en él hoy, tal como nos guardó en él entonces. Esa es nuestra victoria y así es como destruyó la enemistad en favor nuestro, y en él resulta destruida en nosotros. ¿Cómo se destruye la enemistad que hay en nuestra carne? La enemistad contra Dios, por el poder del Padre en nosotros, recibiendo esa mente divina de Jesucristo, recibiendo el Espíritu Santo, esa naturaleza divina de Cristo, ese yo divino de Cristo, recibiendo su mente, así podremos vencer como él venció, por el poder del Padre en él. ¿Veis qué profundo? Y qué sencillo a la vez, pero qué profundo. Puede que algunos de vosotros, como he dicho antes, ya estéis confundidísimos, ¿no? O no acabáis de entender lo que hemos leído. Pero eso no es confusión. Eso simplemente se trata de leer tranquilamente, ir comprendiendo con la vida de Dios y veréis que es muy fácil
de entender. Y luego, obviamente, profundizar es eterno, ¿no? Porque el Evangelio es eterno, con lo cual siempre podemos profundizar y profundizar y profundizar, pero la base creo que la debemos tener clara y no cuesta tenerla clara, solo hay que querer. Para tenerla vamos a leer una serie de citas de Elena White y también unos textos bíblicos que nos explican lo que hemos visto aquí, maravillosamente narrado por A.T. Jones. Fijaros, vamos en El deseado de todas las gentes, página 98. Nos dice así: en nuestra propia fortaleza nos es imposible negarnos a los clamores de nuestra naturaleza caída. Es imposible porque, como dice, creo que es Juan 3, la carne es carne y que debemos nacer de nuevo. O sea, la carne es la carne y el espíritu es espíritu, con lo cual es imposible negarnos a los clamores de nuestra naturaleza por nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas. ¿Por qué? Porque somos carne. Con lo cual, ¿qué debemos hacer? Nacer de nuevo, nacer del espíritu, recibir esta mente divina de Jesucristo para poder vencer. ¿Entendéis? Sigamos leyendo. Dice, por su medio, Satanás nos presentará tentaciones. ¿Por medio de qué? De nuestra naturaleza caída. Cristo sabía que el enemigo se acercaría a todo ser humano para aprovecharse de las debilidades hereditarias y entrampar mediante sus falsas insinuaciones a todos aquellos que no confían en Dios. Y recorriendo el terreno que el hombre debe recorrer, nuestro Señor ha preparado el camino para que venzamos. Un poco más. Ahora párrafo 3 de esta misma cita, de esta misma página, quiero decir. Jesús confió en la sabiduría y fuerza de su Padre Celestial. Fijaros lo mismo que dice A.T. Jones. Jesús confió en la sabiduría y fuerza de su Padre Celestial. No hizo uso por sí mismo de su yo divino. Declara, Jehová el Señor me ayudará, por lo tanto no he sido abochornado, y sé que no seré avergonzado. He aquí que Jehová me ayudará. Llamando la atención a su propio ejemplo, él nos dice, ¿quién hay de entre vosotros que teme a Jehová, que anda en tinieblas y no tiene luz? Confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Y ahora vamos a leer el siguiente párrafo, el párrafo número 4 de la misma página, para acabar de aclarar ese tema. Dice, viene el príncipe de este mundo, dice Jesús, mas no tiene nada en mí. Juan 14:30. No había en él nada que respondiera a los sofismas de Satanás. Él no consintió en pecar. ¿Por qué no había nada en Jesús de parte de Satanás? Porque él nunca pecó, nunca cedió a la tentación. Ni siquiera por un pensamiento cedió a la tentación. Así también podemos hacer nosotros. Como él, como él. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. Fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia ¿de qué? Del Espíritu Santo en él. Y él vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. Mientras estemos unidos con él por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. ¿Cómo debemos estar unidos a él? Por la fe. Dios extiende su mano para alcanzar la mano de nuestra fe y dirigirla a asirse de la divinidad de Cristo, a fin de que nuestro carácter pueda alcanzar la perfección. Qué impresionante, ¿verdad? Podemos ser participantes de la naturaleza divina. De hecho, es lo que quiere Dios que hagamos, ser partícipes de su divinidad, para que nuestro carácter ¿qué? Pueda alcanzar la perfección. Tanta gente que habla que la perfección de carácter no es posible, ¿no? Que la victoria sobre pecado no es posible. Pues aquí está, aquí está. Perfección de carácter, no perfección de carne. Cuidado. La humanidad de Cristo, volvamos a leer, estaba unida con la divinidad y fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia de ¿qué? Del Espíritu Santo en él, del poder de Dios en él. ¿Veis cómo todo concuerda? ¿Veis por qué realmente Dios envió un precisísimo mensaje a A.T. Jones y a J. Waggoner? Porque concuerda perfectamente con la inspiración también del Espíritu de Profecía y por supuesto con lo que dice la Biblia. ¿Veis qué fácil es caer en conclusiones precipitadas y erróneas y desvirtuar así el mensaje y quizá hacer caer muchos en el error? Pero cuando lo leemos todo junto, entendemos la verdad. Cristo nunca usó por él mismo su yo, lo mantuvo siempre sujeto, se vació de eso. Siempre sujetó la naturaleza humana por medio del poder del Padre, no por el propio uso de su divinidad. ¿Veis qué cercano está la verdad? ¿Qué cercana está la verdad del error? ¿Qué línea más fina lo separa? Sigamos leyendo un poco más. Youth Instructor, 20 de diciembre de 1900, párrafo 7, nos dice así. Piensa en la humillación de Cristo. Asumió la naturaleza humana, caída, sufriente, degradada y contaminada por el pecado. Él tomó nuestras penas,
soportando nuestro dolor y vergüenza. Soportó todas las tentaciones con las que el hombre está acosado. ¿Cuántas tentaciones soportó Jesús? Todas, absolutamente todas. Como dice Hebreos 2, os recomiendo leer Hebreos, ahí nos dice que tomó nuestra misma carne y sangre, que fue tentado en todo como nosotros somos tentados. Y ahora fijaros en la última frase, unió la humanidad con la divinidad. Un espíritu divino habitó en un templo de carne. Como veis, Cristo en su naturaleza divina habitó en nuestra carne pecaminosa, Emmanuel, Dios con nosotros. Y esta carne veló, ocultó su divinidad. A través de esta carne Él veló su divinidad y nunca usó su yo divino para resistir la tentación. ¿Lo veis? Un espíritu divino habitó en un templo de carne. Y a ese espíritu necesitamos para que nos ayude, al espíritu de Cristo, al espíritu que, como dice Gálatas 4, del 4 al 6, Dios envía el espíritu de su Hijo a vuestros corazones para que podáis vencer. Más claro imposible, ¿veis? Qué gran verdad y qué cadena áurea tan maravillosa el Evangelio. No hay error cuando se predica de verdad. No hace falta hacer uso de lo que veíamos al principio, ¿no? Filosofías huecas, sutilezas, vanidad. Solo hay que leer y vemos que la Biblia y los escritos inspirados se explican por ellos mismos con una claridad asombrosa. Solo hay que creerlo y entenderlo. Si no, caemos en errores y en tergiversaciones de la palabra que dan vergüenza ajena, sinceramente. Leamos ahora por eso una serie de textos bíblicos que nos explican lo que hemos visto exactamente. Y habiendo visto todo eso, creo que los podremos entender mejor. Vamos a empezar por Romanos 8, versículos del 1 al 4. Nos dice así: Ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús? Esa mente divina que nos envía como don. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Y ya hemos visto cómo lo condenó. Por el poder del Padre actuando en él, de esta forma sometió nuestra naturaleza, que es la misma que él tomó, al poder de Dios. Y mató ahí la enemistad. ¿Lo veis? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque como hemos visto antes, o he comentado, la carne es carne y el Espíritu es Espíritu. No podemos ser de la carne y andar en el Espíritu, ni ser del Espíritu y andar en la carne. Es imposible. O de la carne o del Espíritu. Vamos a leer 3 textos más. Segunda de Pedro 1:4, el cual es el más claro respecto a ser participantes de la naturaleza divina. Fijaros, dice así: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Como vemos aquí es aún mejor, porque ser participantes de la naturaleza divina no significa ser dioses, ni que tengamos un Dios interior y vamos evolucionando así, etcétera, etcétera. Nada de eso, es ser participantes de esta mente divina que había en Cristo Jesús y que sustituye de esta manera a la nuestra. Es ser participantes de esto, de su divinidad, en el sentido de que envía su mente divina y esta es la que nos guarda de pecar por el poder del Padre. Sigamos un poco más. Romanos 8:9 nos dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí lo vemos claro de nuevo. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros, estáis en el Espíritu. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Espíritu de quién? De Cristo. Esta mente divina de Cristo que trae su Espíritu. ¿Entendéis? Siguiente texto y último del tema. Colosenses 1, 26 y 27. Nos dice así: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Una frase que usamos mucho: Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Pues espero que, habiendo entendido y visualizado este tema, os quede más claro aún lo que significa. ¿Qué significa Cristo en vosotros, esperanza de gloria? Es recibir esta mente divina de Cristo que lo guardó
de pecar, esta mente que nos habilita para resistir la tentación por el poder del Padre en ella. Esta mente que nos envía su Padre, que nos envía a Cristo también, para que podamos resistir todas las tendencias, tanto hereditarias como cultivadas, al mal. ¿Se entiende mejor esta frase después de haber visto este tema? Espero que sí, y espero que la conclusión después de ver este tema no sea que Cristo se valió de su yo divino para vencer, sino que mantuvo oculto su yo divino y por el poder del Padre en él, por la permanente conexión de este yo divino con el Padre, pudo vencer la tentación, no al revés. La línea entre el error y la verdad es muy fina y espero que este tema haya servido para aclarar este importante concepto. Que Dios os bendiga. Nos vemos en el próximo vídeo.